¿Qué tal, gente? Conectamos en directo desde la Medina de la Alhambra en el Sultanato de Granada, año 1370 más o menos. Venga, extranjero, aprieta el paso, que el yeso no espera y el sol aprieta. Esto es a la bulla, le haces la guía y... leña. Si sale bien, si no, a por otra. ¿Y cómo sabes que romperá recto? Maestro, eso es increíble. ¿Cómo sabe dónde cortar? La mano sigue a la mente y la mente sigue la geometría de Alá. No corta. Libera la forma que ya está dentro del yeso. Paquita, ¿por qué se está tardando tanto? Ay, hijo mío, porque eso no es una obra, es un capricho. Llega un rey, tira un muro. Cada sultán que entra quiere su trozo más grande, más palacio, más encargos, que no la terminen nunca, por Alá. Pues muy bonita, pero el pan está por las nubes, ¿eh? A ver si el sultán se va a comer los azulejos, porque lo que es nosotros. Vamos apañados. ¿Eso da para todos? Para todos y para el que repita. Con el estómago vacío no se levanta un palacio, amigo. A comer caliente. Le dice que el ladrillo estaba torcido. Torcida tenía él la vista. Mucha fuerza ahí, amigo. ¿Qué se siente al construir algo así? El pulso debe ser firme, pero el corazón tranquilo. Esto no es fuerza, es cabeza. Si mides 10 veces y cortas una, no hay error. Es ciencia. Esta es la Alcazaba, la parte más cañera, la fortaleza militar. Y esa torre de ahí, la de la vela, va a ser el reloj de toda Granada durante siglos. Aquí trabaja el sultán. ¡Muévase! Un dato increíble, para que todo esto funcione han tenido que desviar agua del río Darro desde kilómetros de distancia. Mucha fuentecita y mucha chorra allí arriba, pero a nosotras nos dejan el agua en nada. Pues claro, para regar 4 geranios. Esto es la leche. Y esto es solo para decorar. Arrayán. Aroma de los dioses. Cuando esto crezca, formará un muro que perfumará todo el palacio. El paraíso tiene que oler bien, ¿no cree? ¿Eso es para el sultán? Fortaleza que en su altura contiene al placer. Dime si existe en el mundo otro jardín como este. Quedará escrito en sus muros. Nunca es lo mismo. Cada trazo es una oración. El azul viene del cielo, el verde de los jardines. Es como pintar el paraíso, trocito a trocito. Proporción áurea, ¿entiendes? El reflejo debe ser perfecto. Es crear un espejismo. Y la obra se transforma. De día es un caos de polvo y sudor. De noche sí parece un sueño. Y así es como se construye una leyenda, supongo. Piedra a piedra. Día a día. Un reportaje que ha tardado casi 700 años en llegar.